¿Qué tal? Bienvenidos al curso de Pensamiento Filosófico. Este es el primero de varios videos que vamos a estar viendo a lo largo del semestre. En esta ocasión vamos a tratar lo que es el primer tema de pensamiento filosófico, lo que es el asombro y qué es la filosofía. Para eso vamos a definir qué es la filosofía. Etimológicamente, el significado de la palabra filosofía proviene de dos palabras o vocablos griegos. El primero es philos, que significa amor. El siguiente es sophos o sofía, que es sabiduría. En este caso tenemos la palabra filosofía, que es el amor a la sabiduría. Pudiéramos pensar que es algo muy general, que es el saber por el saber, y bueno, en cierta parte sí es el saber por el saber, aunque desde esta perspectiva no sería como tener una gran utilidad, ¿no? Simplemente el saber por el saber. Bien, pero ¿qué es en sí la filosofía? Para el doctor William Ward de la Universidad de Edimburgo, la filosofía más que una ciencia es una acción. Es la acción de buscar la mejor manera de pensar las cosas. Es decir, ya estamos estableciendo una relación entre la filosofía y el pensar. Y más allá es el buscar la mejor manera de pensar las cosas, es decir, cuestionar, criticar nuestras realidades presentes y decir, espera, tal vez hasta el día de hoy hemos hecho esto así, pero quizás nos estamos equivocando, quizás no es así como va la cosa. A lo mejor podríamos cambiar nuestros estatutos, ¿no? Cambiar nuestros esquemas de pensamiento. Eso sería hacer filosofía, el cuestionar nuestra realidad y tratar de encontrarle una explicación veraz, fehaciente y reflexiva. En Blackboard nos propone ahí que la filosofía surge a través del asombro, de la capacidad de asombrarse del ser humano. Y en cierta parte, pues es real, es verdad. Si el ser humano no tuviera el asombro o la capacidad de asombrarse, pues perdería la curiosidad, y con la curiosidad perdería la intención o la capacidad de descubrir cosas nuevas, ¿no? Siempre es la curiosidad lo que nos lleva a descubrir cosas nuevas. En los principios de la humanidad, el ser humano se empezó a preguntar por qué el cielo es azul, por qué llueve en tales meses, por qué en tales no, por qué en tales meses hace frío, por qué cuando llueve hay rayos, y empezó a dar una serie de explicaciones que en un principio fueron cuestiones más mitológicas, más dogmáticas. Y por ejemplo empezaron a atribuirle los fenómenos naturales a deidades o a espíritus que por capricho, por voluntad o por lo que fuera, pues creaban el rayo, creaban el viento, las tormentas, etcétera, etcétera. Conforme se va evolucionando en cuanto al pensamiento y el lenguaje, que tienen mucho que ver, y se va descubriendo nuevos aspectos de la realidad, de nuestro entorno, pues estos pueblos primitivos empiezan a darse cuenta que existen ciertos ciclos naturales y dicen, cuando el sol llega a tal punto en el horizonte, entonces empiezan las lluvias. Cuando empieza o cuando camina hasta tal punto, empiezan los fríos, y empieza a establecer ciclos, patrones, y empieza a dar otras explicaciones más palpables, más tangibles, más científicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces va evolucionando el pensamiento y la forma en que conocemos la realidad. De eso precisamente se trata la filosofía. Se trata de buscar la mejor manera de pensar las cosas. Llegó un momento en que dijeron, no, es que los espíritus, los dioses o como quiera que sea, no puede ser que hagan esto simplemente a voluntad y capricho, tiene que haber algo. Hasta ahora lo hemos estado haciendo mal. Y entonces todos se pusieron a ver el sol durante todo un año. Y dijeron, sí, bueno, en realidad tuvieron que haberlo visto durante mínimo 2 años para comparar. Así que dijeron, sí, es cierto, para estas fechas el sol está acá y para tales fechas está allá. Hay patrones, ¿sí? No es la voluntad de ningún dios. Son cosas naturales. Entonces, en ese quehacer, en esa investigación, en esa capacidad de asombro, pues hemos encontrado y acumulado una gran cantidad de información. Información que después se va a derivar en otras ciencias, ¿sí? La capacidad de asombro que tiene el ser humano lo llevó a investigar por qué las plantas son verdes, qué características tienen las plantas, qué características tienen los animales, qué características tienen los minerales, y se crea la biología, ¿sí? Y entonces se va a empezar a buscar
por qué tal sustancia con tal sustancia hace esto, por qué tal sustancia con la otra, y entonces se va a crear la alquimia, que después va a producir la química, se va a producir la física, la astronomía, etcétera, 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 y todo gracias a la filosofía, ¿sí? Entonces, todo surge de ahí, todo surge a partir de la filosofía. Eso es, pues, entonces, la filosofía. De eso se trata, vamos a estarlo viendo más detalladamente a lo largo de todo el semestre. Nuestros primeros temas pues van en relación de la evolución histórica de la filosofía, cómo inicia, cómo va progresando, incluso cómo es vista desde otras perspectivas. Vamos a ver un tema muy interesante donde vamos a ver, por ejemplo, el budismo, el Tao, entre otras corrientes que también son filosofía. Pero bueno, espero que les haya agradado, que haya quedado claro y muchas gracias.